Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa, aquí con Guillermo, en Más Vida Radio 103.9 FM, en Café Despertino Juvenil. Como cada programa tenemos un nuevo invitado. En esta ocasión tenemos como invitado, y se me complazco en presentárselos, al presbítero Daniel Ortiz García. Es pastor de la iglesia de Ríos de Agua Viva aquí en Villahermosa, Tabasco. Tiene 34 años pastor, pero bueno, no me voy a adelantar a presentar todo lo que ya ha hecho, que nos cuente él. También es tiktokero, youtuber, influencer, es maestro de instituto bíblico, etcétera. De todo eso nos va a contar, para que vea hasta dónde nos va a contar, ¿verdad? De él, quién es. Bienvenido, pastor. Amén, siervo, Dios te bendiga. Gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de poder servir al Señor en todas las áreas, en la iglesia, en las redes sociales. Y como maestro también. Como maestro del Instituto Bíblico Emmanuel, gracias a Dios, ya de muchos años. Bueno, queremos mandar un saludo antes de entrar en tema, ¿verdad? A Una Voz en Acción en la 98.1 FM hasta Tuxtla Gutiérrez. Estamos haciendo un enlace hasta allá. Al pastor Arturo Culebro, saludos y bendiciones hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hasta donde llegue igual la señal de esta estación. Y aquí en la ciudad de Villahermosa se puede usted comunicar al 9931-726012 y nos puede decir de dónde nos está escuchando y viendo a través de Facebook y YouTube, y de Facebook y de la radio, ¿verdad? Una vez más, bienvenido, pastor. Quiero que nos cuente cómo llegó a los pies de Cristo. Bueno, pues el testimonio que tiene cada cristiano, cada siervo de Dios también es una experiencia inolvidable, es una experiencia que marca nuestra vida. Y pues yo me convertí al Señor, ya tiene muchos años, tenía 16 años de edad cuando el Señor salvó mi vida. Pues era como todo, ¿verdad? Creo la mayoría éramos borrachos, éramos perdidos, éramos... Pero estaba joven, estaba bien joven. Yo muy joven, 16 años. Y entonces llegué una tía mía, me invitó a ir un domingo al templo, y a mí no me gustaba porque yo antes me burlaba de los cristianos. Sí. Yo me burlaba de los creyentes. Yo decía que los cristianos estaban locos porque ellos le aplauden a alguien al aire. Yo no veía nada que ellos adoraran, ¿sí? Y yo decía, no, los cristianos están locos, lunáticos. Yo no quiero nada con los aleluyas. No quiero nada con los cristianos, con los evangélicos o los protestantes, como nos llaman algunos. Y fui ese domingo a la iglesia, hermano Guillo, y no acepté al Señor ese día. No me gustó para nada desde un inicio al final de ese culto, pero mi tía durante esa semana me dijo, quédate, hijito, conmigo. ¿En dónde? ¿En su casa? En la colonia Indeco, aquí en la ciudad de Villahermosa. Y entonces me dice, quédate, hijito, una semana más conmigo, ya yo te voy a dar la comida. Entonces, como yo era muy comelón, muy hambriento, ¿verdad? Yo comía, ella me trataba muy bien, y ella me quería mucho y me quiere, y yo a ella también. ¿Todavía vive la hermana? Todavía vive ella, gracias a Dios. ¿Verdad? Ya es grande de edad, pero todavía vive, y fue un instrumento de Dios para que Dios salvara mi vida. Entonces, al próximo domingo, ya se acercaba el viernes, el sábado, me dice mi tía, hijo, ¿me vas a acompañar el domingo otra vez al templo? Porque no quiero irme solita, y así. Buscaba excusas de cómo llevarme a la iglesia. Y le digo, ay tía, es que a mí no me gustan los aleluyas, esos están locos, decía yo, ¿no? Tan lunático eso, yo era muy así. Y él dice, no, hijito, nada más este domingo, y ya dice que me acompañe. Bueno, pues por usted, tía, y porque me da de comer todos los días. Y ya el domingo la acompañé, estuvo igual normal, la alabanza y todo igual normal, y yo nada más veía, serio, todo así, ¿verdad? Extrañado también. Pero el pastor empezó a predicar, y agarró un texto en medio del tema, y ese texto dijo y señaló hacia donde estaba la congregación, que yo sentí que era a mí que me señalaba directamente. Y dice, joven, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¡Pum! Eso llegó a mi vida. Y yo empecé a llorar. La palabra. Empecé a llorar, y entonces siguió la mitad de la predicación. Luego hizo el llamado a que aceptaran a Cristo. Yo lloraba. Yo no sabía orar, pero lloraba, y se sentía tan bien que yo seguía llorando, ¿no? Yo sentí una libertad, una liberación. Entonces oró por todos nosotros. Pero no se preguntaba usted por qué llora, si no quería nada, pues si no quería nada. No sabía yo por qué lloraba, pero como yo sentía tanta paz al hacerlo,
yo mismo me entregaba a Pero eso. sí, no se preguntó, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué? Claro, Sí se preguntó. sí, yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Pero al mismo tiempo era como un gran desahogo en mi vida. Y yo pues dije, pues esto está bonito, esto nunca lo había sentido. Esto esta experiencia no me lo dio nadie. Nadie más te lo puede dar. El trago, los vicios, nada, ningún placer te da esa paz que solo Cristo te puede dar. Y entonces en esa noche yo acepté a Cristo, oraron por todos en el altar, yo me quedé ahí, yo seguía orando, llegaron las 11 de la noche, yo seguí en el altar, No se llegó las quería ir. 12 de la noche, yo seguía ahí, Orando. llorando nada más, No, yo no sabía orar, pero yo dije, siento algo tan diferente, tan poderoso, era la presencia del Señor que estaba sobre mi vida. El bautismo recibió como el Eso bautismo. fue después, a los o sea, 4 meses. O sea que nada más fue que Que me tocó el Señor, me salvó, me dio la salvación. Como a las 12 de la noche salí por la puerta lateral ¿Y del su templo. tía ya se había ido o qué? Ya mi tía se había ido, todos se habían ido, hermano. La había dejado Y el ahí. pastor me dejó la puerta lateral del templo ahí abierta. Pues Comprendía antes- lo que había pasado. Sí, claro. Era un hombre muy sabio y Dios lo usaba en sanidades y en mucha liberación a mi pastor. Entonces me acuerdo que salí, yo iba por la calle en la noche, feliz de lo que me había pasado. No lo entendía al 100%, pero era Daniel Ortiz, el mismo de por fuera, pero por dentro mi vida había Otra persona cambiado ya. hasta el día de hoy. Pero anteriormente, ¿usted qué había hecho? ¿Tomaba o estaba perdido en la droga? ¿O qué? Sí, pues como te digo, antes de eso, pues andaba yo con jóvenes que tomaban, andaba yo en los bailes, tardábamos 2 o 3 días tomando, siendo muy chavos, porque yo a los 11 años me tomé la primera cerveza, a los 11 años. Le dije a un grupo de adultos de tipo familia de nosotros, ¿no? Tíos y así. Y le digo, regálame una cerveza. Y me dijeron, no, porque tú estás muy chiquito. Pero, pum, me la pusieron ahí. Si tú quieres, No, pero ahí está. mátate solo, mes. Y yo agarré y me la serví. Fue la primera a los 11 años de edad. Qué tremendo cuando no hay padres que están pendientes, cuando no hay ningún cristiano a tu alrededor, te puede llevar a la perdición tremendamente. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. O sea que sí fue alcohólico, sí tomó para que la gente... Sí, tomé. De ahí Dios lo rescató. De ahí el Señor me rescató a los 16 años. Cuando su tía lo invitó, usted bebía, hacía todo eso, ¿no? Así es. Y en ese momento, ya a los 16 años, pues yo ya había recorrido un poco ya, pues esa vida negativa, esa vida contraria que no deja nada bueno. Pero como le digo, a esa edad, siendo muy joven, el Señor nuestro Dios me salvó, me cambió y desde ahí 16 años hasta la edad que tengo ahorita, que no la voy a decir a menos que pregunten, ¿verdad? Entonces, si preguntan, sí. 1 millón de personas que pregunten. Cuando menos unos 5 o 6, ¿no? Y de ahí pues hasta hoy, esa salvación ha sido permanente, maravillosa, preciosa. Es un disfrute cada día estar en la presencia del Señor. Y mire, estoy hablando ahorita y estoy sintiendo aquí sobre mi vida la presencia de Dios, la bendición de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó después de que se fue usted de ahí de la iglesia? O sea, ¿se siguió congregando ahí mismo o en otro lugar? ¿O Me se puso gustó firme o qué pasó? Me gustó tanto que yo me quedé ahí en la colonia Indeco de aquí de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. ¿Usted no es de aquí? Sí, de aquí soy, Como de aquí que- soy. como que Pero dice yo que- venía de un poblado que se llama Macultepec, tengo una Ah. familia allá, vine para acá, me quedé aquí en Indeco con mi tía. Ujú. Y entonces te digo, pues me quedé ahí, me hice miembro de esa iglesia. Como yo, mire, me da un poco de pena decirlo, pero yo no tenía más que una camisa, un pantalón y unos zapatos medio rotos. Así andaba yo porque prácticamente me dediqué a la calle en cierto punto de mi Pero es un juventud. testimonio para que vea que Hasta sí. gente nos puede ver que está Pues sí, viendo. hermano, hasta cierto punto yo me quedé así. Cuando llegué con mi tía y ella me daba de comer, pues a mí me gustaba porque yo casi no tenía alimento o comida en mi juventud porque yo me tiré a la calle. Entonces hubo un momento en que yo me dormía en la banqueta de la casa de un amigo, de un conocido, y amigos, me acuerdo que me quedé ahí y yo le dije a mi pastor, pastor, ¿será que me puedo quedar a dormir aquí en el templo? Y me quedé a dormir, juntaba yo las banquitas y ahí me dormía yo y agarraba yo algunas cortinas como colcha. Y luego el pastor, yo testifiqué años después y invité a mi pastor a predicar en donde yo ya era pastor
Y dice, con razón, Dani, dice, le amanecían arrugadas las cortinas. Y ahí yo me reía, daba, ay, pastor, digo, lo que son las historias, ¿no? De lo que vivimos. Pero yo estuve varios meses, casi un año, viviendo en el templo y durmiendo en el templo. Hermanos, yo llegué y de verdad me enamoré tanto de Dios, de la Biblia, de esto que es el Evangelio de Cristo, es tan bello, tan hermoso, que yo... como la iglesia hacía oraciones a las 5 de la mañana, ahí estaba yo. Cultos todos los días de martes a domingo, ahí estaba yo. Y después busqué un trabajo, trabajé, pero en las mañanas oración, en la tarde culto, y orábamos de 4 o 5, a veces hasta 6 horas diarias, hermanos. Yo en lo personal, y empecé a experimentar la voz de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Que era la búsqueda que tenía. Era la búsqueda profunda que siempre, yo me enamoré de eso desde que llegué a la iglesia. Entonces me quedé ahí, hermano Guillo, ahí me quedé en la iglesia como miembro, de ahí estudié, de ahí estuve un año. Bueno, pero no sé qué otras preguntas vayan a venir, no, ¿verdad? Pues cuéntanos, Gloria al Señor, Cristo vive. Entonces me quedé en la iglesia, a los 4 meses me bauticé en agua, me bautizó mi pastor en agua, a los 2 meses, a los otros 2 meses me bautizó el Señor con el Espíritu Santo en una velada de jóvenes, y al año el pastor me dio permiso de entrar a estudiar el Instituto Bíblico, y durante el año que ¿Dónde estudió? En el Instituto Bíblico Emanuel. ¿Qué edad tenía? Ya 17 años, ¿no? Tenía yo como unos 17 años, sí, porque y medio. Porque contó que de 16 años fue que llegué a la iglesia, Así ¿no? Es. O sea que después te convertido al año de convertido. Entré a estudiar. ¿Por qué entró a estudiar? Yo entré a estudiar porque yo no sabía mucho del estudio de la teología, ¿verdad? Y las materias que están de manera implícita en la rama de la teología, pero yo entré a estudiar porque alguien lo dijo cuando yo estaba en un culto, y sucede que yo empecé a tener, ¿cómo le puedo decir? Mucho sentir, pero también como muchos sueños, vaya, ¿no? Muchos sueños, mucho sentir fuerte de entrar a estudiar al Instituto Bíblico, y luego Dios me dirigió de una manera tan directa y tan gloriosa que yo lo entendí, que esa era la voluntad de Dios. Por eso yo hablé con mi pastor, le dije, pastor, ¿me daría usted permiso de entrar a estudiar? Y me dice, estás muy joven, sí, acabas de entrar, de un año de convertido, estás, ¿no? muy nuevo, me dice, pero sí me dio oportunidad de entrar a estudiar. Y el pastor, yo no sé qué veía o qué le hablaba el Señor, pero él iba a una campaña de 3 días, iba viernes y sábado, y el domingo me mandaba a mí, como yo ya estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me decía, Dani, te toca predicar allá. ¿Donde había predicado él? A donde él iba a predicar en su campaña, el domingo me lo daba a mí para que yo terminara, y él se iba a quedar en la iglesia y me mandaba a mí a terminar la campaña. O sea que estuvo como evangelista, también es evangelista. Comencé, sí, claro. Yo soy conferencista cristiano, aparte de ser pastor de una iglesia que se llama Centro Familiar Cristiano Ríos de Agua Viva. También somos conferencistas cristianos, gracias a Dios. Hemos estado predicando en todas esas áreas, aparte de ser profesor del Instituto Bíblico por muchos años. Pero ¿cómo empezó que tu pastor le dijo, no, así comencé, ya para que le dé un día de campaña, actividades? Y un día muy importante que era el domingo. Es el último día. Cuando menos hubiera sido el viernes. El primer día, no, pero el cierre. Esperaban al predicador de los 2 días y el último llegaba. Llegaba yo, que estaba muy joven, pero algo veía quizás mi pastor en mí, ¿verdad? Y él sembró mucho en mí, yo aprendí mucho de él, y pues estudiando en el Instituto Bíblico todo eso me sirvió, y a darle, hermano, es que el llamado que Dios da es el llamado, y contra eso nadie puede pelear. Pero entonces dice también que a los 4 meses de convertido recibió el bautismo del Espíritu Santo. A los 4 meses me bautizó el Espíritu de Dios. Estaba yo en una vigilia de jóvenes. Yo no sabía de la doctrina, solo había escuchado ciertas cosas, porque acuérdense que yo tenía 4 meses nada más. Sí. A los 2 meses me bauticé en agua, me bautizaron, y a los otros 2 meses el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Yo estaba en esa vigilia, de pronto el poder vino, me llenó. Estaban orando. Todos orando, yo en mi lugar, en mi banquita ahí orando, clamando al Señor. Era yo nuevo, ya lo dijimos, y de pronto un fuego que cayó, un poder tremendo, una luz que me rodeó, hermanos, una luz que me rodeó, que yo vi, y entonces ahí, entre que yo hablaba y eso que yo sentía, empecé a hablar en lenguas, empecé a hablar palabras que yo no entendía. Cuando yo me di cuenta que estaba hablando eso, pero sentía la gloria de Dios, el poder de Dios sobre mí,
Yo lo detuve porque en el momento me dio miedo. Se asustó. Porque sí, porque yo no sabía. Yo no sabía al 100% qué cosa era. Ni siquiera lo estaba No pidiendo. había escuchado antes a un hermano que hablara Lo así. que yo escuché era muy poco. Pero que pasaba en su vida. Pero no. directamente no. O sea, una doctrina ya bien sobre eso no. Entonces, el poder de Dios pues me llenó, me bautizó el Señor. Pero yo lo detuve en el momento por miedo. Entonces, ¿te puedo contar lo que siguió? Sí. Pasó una semana y yo tenía ese temor. Yo decía, ¿qué recibí? ¿Será de Dios o será del diablo? ¿Qué será? Tenía duda. Yo tenía dudas, yo tenía temor. Porque en esos días la gente, muchos diáconos, muchos que predicaban, hablaban que los espíritus de error, que los espíritus no sé qué. Y yo tenía cierto temor. Entonces pasó una semana y yo dije, no, aquí el que me va a sacar de duda es mi pastor, dije yo. Así que fui corriendo porque sí era una distancia en donde yo vivía, casi a orilla de un río que pasa allá en Indeco, para Mártires de Cananea, que está en la entrada de Indeco. Sí. Me fui corriendo, yo estaba bien flaquito, ¿verdad? Bien delgadito, y llegué a donde estaba la casa pastoral, atrás del templo. Gloria al Señor. Iba corriendo. Iba corriendo por una respuesta. Sí, yo quería que me sacara de duda mi pastor. Entonces llegué, el pastor estaba acostado en una hamaca, aquí había una mesa, una silla, la pared, y él estaba con su Biblia, y la pastora estaba en la cocina, seguramente haciendo el desayuno. Y entonces le dije al pastor, pastor, quiero que me saque usted de una duda, le digo. Y me dice, sí, Dani, dime. En ese momento vino la unción otra vez, el poder de Dios, y yo cerré mis ojos y levanté mis manos. Y como me sentí inspirado por el poder de Dios, yo dije, yo voy a hablar ahorita lo que yo hablé en esa noche, hace 7 días, y que el pastor vea, y si esto no es de Dios, que me lo diga, y si es de Dios, que me lo diga. Y entonces yo agarré y hablé en lenguas, llorando, y las manos levantadas. Y yo dije, lo voy a repetir otra vez lo que dije para que lo vea mi pastor, lo escuche mi pastor. Y volví a decirle las palabras, pero bajo la unción del Señor. Y entonces abrí los ojos y mire, hermano, eso fue una experiencia que yo vi. Había una luz que salía de mi rostro hacia esta altura. Estaba la luz brillante y de mis manos salía una luz brillante. Podría cualquiera decir, no, qué película vio, qué cosa tomó, ¿verdad? Pero no era eso, hermano, era el poder de Dios. La gloria de Dios. Entonces, cuando yo me fui tranquilizando, con los ojos abiertos, la luz fue penetrando hacia mí, fue entrando hacia mí de donde había salido y en mis manos se fue metiendo la luz. Usted vio que se fue metiendo otra vez. Se fue metiendo otra vez la luz de Dios y le dije a mi pastor, llorando, pastor, dígame qué cosa tengo, ¿esto es de Dios o es del diablo? Y mi pastor se empieza a reír de mí y dice, ay, hijito, dice, ay, Dani, porque me decía Dani él, ya Dios te lo dio. ¿Qué cosa me dio, pastor? ¿Qué me dio el Señor? Ya te dio el Espíritu Santo, dice. Pero sí te voy a decir esto y me señaló el pastor. Dios te lo dio para que le sirvas. Eso me marcó. Con un propósito. Eso me marcó totalmente. Así me pasó, hermano Guillo. Qué buena Gloria a Dios. Qué buena experiencia. Y como yo también lo he dicho, cuando Dios unge a una persona es con un propósito. Cuando Dios la unge es con un propósito. Entonces ahí le marcó esa palabra. Pero usted no sabía si iba a ser pastor, qué. No. Siguió creciendo, siguió pasando los tiempos. Estudié en el instituto después de un año de estar en la iglesia. Luego que estudié en el instituto, a mí me pasó una situación que terminé el instituto en un julio, y pasé una experiencia en la iglesia donde yo estaba porque ya mi pastor se había salido de la iglesia de pastorear, y me pasó un caso que yo me quedé de pastor interino. Bueno, es una historia larga, pero yo quiero llegar a este punto. El superintendente llegó a instalar a otro pastor en la iglesia donde yo era miembro, allá en Indeco, en la iglesia de Benecer, precisamente, donde ahorita es pastor el hermano Santiago Méndez. Ah, sí. Sí, entonces, bueno, ahí nació mi historia, ahí fue donde Dios tocó mi vida. Entonces, ese domingo que instalaron un pastor, me dice el superintendente de ese tiempo, oye, Dani, dice, allá hay una iglesia, ¿no quieres tú ser candidato para ver si te quedas de pastor en esa iglesia? Ya que aquí no te quedaste. Le digo, es una historia, pero no la voy a contar ahorita esa. Y le digo, bueno, déjeme orar a Dios, le digo, y si Él me habla audiblemente, le digo, porque yo estaba acostumbrado y estoy acostumbrado a oír la voz de Dios. ¿No? Dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros podemos oír la voz del Señor. Si Dios le habló a otro de ti algo, también te lo hablará a ti, te lo revele a ti, conforme tú buscas al Señor. Y entonces le dije,
siervo, si Dios me habla y me confirma, yo te llamo para ver si voy de candidato. Así le dijo con esa seguridad. Así le dije yo. Entonces amanecí en la mañana muy temprano de madrugada a orar, muy de madrugada. Y estuve orando de rodillas 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya no me acuerdo cuánto. A las 9 de la mañana oigo la voz de Dios audible, como trueno, hermano. Su voz era tan fuerte y parecía que las paredes eran enormes bocinas. Parecía yo, a mi parecer, pues personal. Sí. Y la voz de Dios que me dijo, ve, me dijo, porque allá vas a saber mi voluntad. Eso fue todo. Que vayas, ve. Que yo fuera, ve, me dice, porque allá vas a saber mi voluntad. Vas a saber mi voluntad. Allá, me dijo, allá en donde yo vaya de candidato como pastor a esa iglesia. Y entonces le dije al súper hermano, me acaba de hablar el Señor Jesucristo, le dije, y me dijo que yo vaya, anóteme y avíseme qué día voy a predicar. Y yo fui, y a pesar que había mucha gente de experiencia, muy buenos siervos de Dios, por mayoría yo me quedé de pastor. ¿Y tú estabas joven? Yo tenía como 19 años, 20 años, algo así, estaba Jovencito. Yo muy joven. ¿Y entonces qué? O sea, porque tenemos que llegar a ese punto también de cómo fue el paso, ya estamos llegando hasta ahí. O sea, así fue, ¿no? Así llegó, predicó y lo instalaron ahí. Llegué, prediqué el día que me tocó, luego yo me fui, luego vino el día de la elección un domingo, se hizo la elección a través de nuestros directivos. Pasaron como 6 más. De experiencia, gente de experiencia, gente de edad. Usted era el más joven. Yo era el más chamacón, pues el más chiquillo, el más inexperto. Pero así lo quiso el Señor, era la voluntad de Dios. Él me lo había dicho, ve, porque allá vas a saber mi voluntad. Y allá supe que Él quería que yo fuera pastor, pero yo en mi interior no quería ser pastor. Yo nada más quería ser evangelista, ir de iglesia en iglesia, de estado en estado o de país en país, si Dios lo permitiera, echar cuero ahí en la iglesia, irme a otro lado, echar cuero y andar así, ¿verdad? Predicando la palabra y hablándole a la gente, a los hermanos. Pero no, Él me dijo, ve, porque allá vas a saber mi voluntad. Y yo pensaba que era evangelista como primer ministerio y no, sino que Él quería y quiere que yo siga siendo pastor de una iglesia. Pero entonces ahí se quedó usted. Me quedé ahí de pastor, estuve 8 años de pastorado en esa iglesia, en la primera iglesia que yo pastoreé. No es en la que está ahorita entonces. No es en la que yo estoy ahorita. Sino han habido otras experiencias pues que nos han ayudado en el ministerio a madurar un poco más, a humillarnos más a Dios. Así fue como usted supo que Dios lo llamaba al pastorado. Al pastorado, amén. Ahí está, o sea que tardó 8 años. 8 años en esa primera iglesia. ¿Y luego qué pasó? O sea, usted se fue de ahí, fue a otra iglesia, siguió pastoreando, ¿cómo sabe que es maestro también? Todo bueno, como maestro del Instituto Bíblico, pues desde que yo salí en ese primer año, bueno, fue, le digo, en noviembre yo ya me quedé instalado como pastor en una iglesia, la directiva del distrito me instala porque yo gano el voto de los hermanos por mayoría, quedo como pastor en esa iglesia y al año que viene el hermano Waldemar Ceballos Arcila, que era el superintendente también y el director del instituto, el fundador del instituto, él me instala como maestro después de ese tiempo. Y de ahí hasta acá yo he sido profesor del instituto. Después de que usted fue instalado en la iglesia. Después que yo fui instalado en la iglesia. ¿Qué tiempo? Pasó quizás como unos 8 o 9 meses aproximado. O sea que no pasó mucho años. No pasó mucho tiempo. Y el hermano Waldemar Arcila, fue el que me instala como maestro. Y pues fue una gran bendición, son grandes enseñanzas, de verdad, un gran crecimiento. ¿Y qué materia ha dado usted ahí en Manuel? Pentateuco, teología sistemática, historia de la iglesia general, historia de las asambleas de Dios, por ahí va más o menos las materias que da. Muchas materias. O sea que ya tiene varios años dando clases. Bendito sea Dios, sí, gracias al Señor. Y luego, de ahí, ¿cómo llegó a la iglesia donde está ahorita? O sea, fue después, pasaron 8 años, ¿no? Estuve de pastor 8 años. Cuando me vi sin iglesia, alguien me invitó porque vio la necesidad. Dejó de pastorear ahí. Ahí dejamos el pastorado. Me fui a Las Gaviotas, levanté una iglesia. Allá dejé una iglesia porque habían 4 personas desesperadas, querían establecer un lugar. Entonces ahí compré terreno a través del trabajo con todos los hermanos. Y en 6 meses bauticé 30 personas ahí, en ese lugar. Luego cuando el escudo por acá, el escudo de la fe aquí mismo en la ciudad, me llaman directamente para ser pastor. Esa es otra historia, ¿verdad? Que no nos va a dar tiempo de platicarla, pero ahí me llaman directamente para ser pastor de esa iglesia, porque la iglesia me pedía a mí.
Ya lo conocían. Ya me conocí, era una familia que había ahí adentro que les platicó a todos y no quisieron elección, sino fue una, ¿cómo le llaman ellos? Una denominación directa o una mención directa a mi persona. Y eso Dios Que ya querían también directamente a mí como persona. pastor en el escudo de la fe. Ahorita hay otro pastor que es amigo mío, nos llevamos muy bien, pero la iglesia de las Gaviotas yo le encargué a una persona, me vine para acá, recibí el pastorado y hermanos, pues ahí va, la historia del pastorado han sido No experiencias. puede decir que le decía. ¿Cómo? La curiosidad me está matando. Que no puedes decir cuál era la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que levantó en la gaviota. Fue una, no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí. ¿Está todavía en utilidad o ya no? Tuvieron cierta situación, pero ahí están luchando. Pero ahí en las Gaviotas, ahí establecimos esa iglesia. ¿Está la iglesia todavía ahí? Todavía está ahí. No sabe cómo se llama. Entonces, no sé ahorita cómo le hayan puesto no lo quiere ellos. decir. Pero sí, hermanos, ahí le digo, establecimos una iglesia. Yo no la quería dejar porque yo sentía el respaldo del Señor. Y iba prosperando. Y comenzamos sin nada y luego ya había 30 más los 4 eran 34. ¿Y qué tiempo fue rápido igual? En 6 meses. Sí, fue mucho. Gracias a Dios, en 6 meses. Pero me vine acá por dirección de Dios, acá al Escudo de la Fe en Atasta. Cuando le hablaron sí, cuando me dijo la directiva directa, hermano, te quieren a ti como pastor, no sé si tú aceptas. Le digo, varón, pues yo estaba esperando la llamada, ya Dios me había dicho a mí. Sí, ya. Yo ya había tenido una revelación de Dios, hermano. Yo ya sabía que iba a ser pastor. O sea que todo eso que pasó es porque Dios lo estaba permitiendo, ¿no? Para acá en la iglesia esta, luego para que te vayas para allá, Así luego es. para acá. O sea que Dios siempre ha estado en comunicación con usted, como dice, escucha la voz audible. Porque yo siempre, cualquier situación, cualquier decisión importante, aún para casarme, yo ayuné 2 días y 2 noches, corridos, sin agua, sin comida, nada. Sí, cuéntenos eso. O y sea, llamé a un evangelista que me acompañara. ayunar. Sí, yo le digo, varón, tengo una petición delante de Dios, fíjate que hay una muchacha que me gusta y quiero saber si es la voluntad de Dios que yo me case con ella. Yo no buscaba noviazgo, yo buscaba una esposa casarse ya en ese. que me impulsara en el ministerio. Si tú tienes una novia que no te impulsa en el ministerio, sino que no vas a la iglesia por ella o por él y no buscas a Dios por ella, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Entonces tiene que ser alguien que te impulse en las cosas de Dios. Y entonces le dije al evangelista, acompáñame a orar, ¿qué te parece? Sí, me dice. Le digo, tú me impones la mano en la cabeza, le digo, y cuando yo estoy orando, y pídele a Dios que me conteste, que me confirme. O sea, de esta manera iba a orar por usted. Yo lo llamaba para que me orara y me impusiera las manos. Me dice, sí, siervo, vamos. Yo todavía era estudiante del Instituto Bíblico. Todavía. Sí. Y entonces sí me acompañó, prestamos un templo, estuve 2 días y 2 noches en ese lugar. Dormíamos muy poco y todo el día orando, leyendo la palabra, orando, leyendo la palabra, orando. Se aposentó, como dice 2 días. Estuve aposentado con Dios y yo le pedí al Señor, es que está larga la historia, varón, para contarla toda, No, pero y poder aterrizar después. Sí, pero cuéntenos, ¿a qué edad se casó? Porque andaba de pastor por acá. Estaba yo ya terminado el primer año del Instituto Bíblico. O sea que bien joven también. Sí. O sea, ya tenía su esposo usted cuando estaba pastoreando. Así es, ya estábamos recién casados estábamos todavía. Pero sí, Dios me confirmó en ese ayuno, en ese aposento, la voluntad de Dios. Cada decisión que tú tomes, pide la dirección de Dios, porque si tú lo haces por tu propia sabiduría y prudencia, te van a salir mal las cosas. Dios sabe quién te conviene y Dios tiene planes para los que lo buscan. Y obedecer, ¿verdad?, la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios nos da la voluntad, pero no la queremos aceptar. No irse por una carita, por un cuerpo, o por dinero, o por nada, nada. Tiene que ser la voluntad de Dios sobre tu vida. Y el éxito está asegurado. Entonces, ya luego llegan a pastorear al Escudo de la Fe, ¿no? Ahí. Llegué a pastorear el Escudo de la Fe. Y de ahí se sale Yo dejé esa iglesia por ciertas circunstancias personales, que estuvo la directiva ahí y todo, y fue algo que yo decidí, mis hijas estaban pequeñas, y de ahí levantamos la obra en donde estoy, que ahí sí ya tenemos pues ya nuestros 19, 20 años aproximados, ahí sí y ahí me pienso quedar. ¿Qué tiempo tardó en el Escudo de la Fe? En el Escudo tardamos quizás, no sé, entre 1 año y medio, 2. Y luego no tardé mucho. O sea que luego usted levantó, donde está, pastoreando la levantó. Eso nosotros la levantamos con la ayuda del Señor. Y algunos hermanos que se unieron conmigo. ¿Y qué tiempo tiene la iglesia
Entonces, pastoría, Ríos de Agua Viva, ¿no? O se llama Ríos de Agua Viva. El tiempo que la fundamos y la levantamos como, ¿qué será? Unos 19 años Ya aproximadamente. tiene 19 años. Ahí, ya A ver, Dios. cuéntenos rapidito así cómo empezó, para La que... obra comenzamos en una casa, éramos poquitos, Pero pero ya fue empezamos. decisión de ustedes, ¿sabes que yo voy a empezar una sola obra? Era así? un grupito que estaba que me invitaron y me dijeron, hermano, queremos aquí levantar una obra. ¿Quiere usted agarrar los toros por los cuernos? Sí, porque no, empezar de cero. No es fácil, no hay dinero, no hay finanza. O sea, trabaja uno por amor a Dios. Entonces con los poquitos empezamos a trabajar, les dije, sí, sí voy. Yo sentí el impulso de hacerlo y entonces empezamos a trabajar, a trabajar. A los 10 años compré el terreno porque pues sí costó, ¿verdad? Yo tenía un buen dinero en el banco, yo ya era de esos que le llaman preferente, sí, pero ¿Cómo? el dinero no era mío, era de la iglesia, ¿verdad? Pero O sea, sí que lo iban ahorrando. íbamos ahorrando, íbamos trabajando, venta de comida, kermés, tamalitos, o sea, pero era, la verdad Un que le dinero estábamos guardado que echando te dio varios años ahí. un dinero guardado. En 10 años pude comprar el terreno, pudimos comprar el terreno, ¿verdad? Pudimos poner la cimentación, pudimos levantar y pudimos también cubrir completamente. Ya después, poco a poco, hicimos el mezanine, después hicimos el plafoneado, ahorita le estamos metiendo climas, gloria al Señor, hermanos, pero sí, hemos tardado allí, pero ha sido la voluntad del Señor. Siempre que Dios te guía y a donde Él te lleve, aunque parezca que no se va a poder, con la ayuda de Dios se va a poder en donde quiera que estés. Una ranchería, un poblado, una colonia o aquí en la ciudad, pero que sea Dios que te guíe siempre, que no sean otros intereses de ninguna forma. Pero lo que yo veo, los procesos que ha pasado usted dos de una iglesia a otra, levantarla, dejarlo todo y empezar de cero y Así volver a es. empezar, no es fácil, ¿verdad? ¿O sí es fácil? No, no, para nada, no es fácil levantar una obra, no es fácil, cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha búsqueda de Dios, incluso poner de lo que nosotros tengamos también para poder levantar la obra de Y Dios. usted no Pero pasó un momento difícil de, ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar todo esto, ya no quiero, o no sé si estoy llamado, porque muchos nos están escuchando, nos van a escuchar y ver este video y dirán, pues, a mí me está pasando también algo y Claro. muchos veces dudamos pues del ministerio. sí, hubo un momento, sí hubo una ocasión que yo dije cuando pasé de una iglesia y yo me quedé así prácticamente, pudiéramos decir, sin el pastorado. Yo pensé en dejarlo todo. Fíjate que yo pensé buscarme un trabajo, había una manera de hacer un préstamo muy bueno. Un Yo negocio. dije, quiero poner una refaccionaria automotriz, es lo que yo pensaba. Le dije a mi esposa, mira esto y aquello, pero me dice mi esposa, Dani, dice, pero es que Dios no te llamó para trabajar en lo material, Dios te llamó para que tú le sirvas. Y me hizo esta pregunta que me caló, pues, que me hizo dudar. Y como usted le había pedido a Dios que le diera una esposa que Que me ayudara. la ayudara y En la el estaba, ministerio. la estaba ayudando en el ministerio, la estaba alentando, ¿no? Porque si hubiera sido otra, desde que Sí, como Job, salte, maldice a sí, tu Dios, total. así como Job le dice, ¿sabes Así qué? es, Maldice a Dios, tu así Dios, es. muérete, ¿no? Y me dice mi esposa, mira, me hizo esta pregunta, ¿crees que Dios se equivocó cuando te llamó? Y yo tenía una experiencia con Dios. Yo conozco la voz de Dios, yo he escuchado la voz del Señor en mi vida. ¿Crees que Cuando lo he Dios se buscado equivocó? profundamente. Y me dice, ¿crees que Dios se equivocó cuando te llamó? Y yo me quedé calladito Tiene y razón. lloré en ese tiempo, lloré delante del Señor. Y luego fuimos a comprar por ahí pozole. Ya ves que los tabasqueños somos pozoleros, porque los que nos ven en otro lado van a decir qué cosa será eso, ¿no? Pero bueno, entonces fui para allá a comprar por Punta Brava. Investiguen, dice que la investiguen ahí. Allá por Punta Brava, y de pronto llega una hermana que conocemos y la toma el Espíritu Santo, la toma el Señor, y ella sin saber mi problema y me dice, así te dice el Señor, me dice. Pero fue en un servicio. Estaba yo comprando pozol allá en Punta Brava y llegó Ah, una hermana comprando. a comprar también, una que yo que conocemos, la hermana Ah. Betty y yo, y la tomó el Espíritu Santo porque estaba ahí, como me conoce, yo estaba sentado en el carro, ella estaba ahí a la cerquita y ahí estábamos platicando, Llegó yo en el ella. carro y ella afuera, pues, del carro, al lado de la ventana del carro. Y ya platicando, y en esos momentos yo sentí como descendió el poder de Dios sobre mí y sobre ella. Y me dice, así te dice el Señor, siervo, dice, yo no te llamé para un trabajo material, me dice, yo te llamé para que me sirvas. Gloria. Ahí estaba la confirmación. Gloria, gloria a Dios. Amén. La confirmación de Santo, parte santo. de Dios. Dice, yo te llamé para que me sirvas
no te llamé para un trabajo material. Así me lo dijo directamente. Le pregunto porque yo también me he preguntado muchas veces esa pregunta, esa ha pasado, porque ha pasado en mi vida, pues por eso le hago la pregunta directamente a usted y a los que hago, porque yo no tengo mucha experiencia, yo desde chiquito pues, pero muchas veces me llego a preguntar y pues les pregunto, ¿ustedes como pastores con tanta experiencia han llegado a pensar eso? O como lo vemos acá ya triunfando, todos felices, pero todo lo que han pasado. Tenemos un proceso que Dios tiene que quebrantar nuestras vidas para poder entender su propósito, su voluntad y mantenernos siempre abajito, siempre humildes, siempre sencillos. Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Y cuando aquella persona me habló, inmediatamente yo dije, sí, Señor, no voy a pelear contigo, no te voy a ganar, como dijo Jeremías, ¿no? Dice que de fuego mandó Dios en los huesos de Jeremías, ¿no? Sí. Y dice, quise resistirlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo. O me seduciste, ¿dónde dice me seduciste, Señor? Me seduciste, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Y así pasó conmigo, y de ahí yo seguí adelante hasta el día de hoy. Gracias al Señor, Dios ha confirmado siempre que a los que Él llama, Él los va a respaldar y va a abrir puertas, y el Señor se va a manifestar. Así que para todos aquellos que están comenzando en el ministerio, van a venir problemas, van a venir luchas sobre tu vida, pero sigue adelante, porque quien te llamó, dice el apóstol Pablo, es fiel el que te ha llamado. Y lo que usted decía, ¿no? Que muchas veces queremos dejarlo todo y regresar a buscar un trabajo, a trabajar, pero esa palabra que usted dice, creo que nos la voy a repetir porque sí nos llega, la que dice, no te llamé que para un trabajo, ¿cómo dijo? Material, te llamé para que me sirvas. O sea, muchas veces hay muchos que queremos dejarlo todo, votar, porque no es fácil. Pero con la ayuda de Dios usted está comprobando. Así es. Que tiene más de 34 años en el ministerio y empezó cuando Dios lo levantó joven, ¿verdad? Así es, hermano. 34 años se dicen... Fácil. Pero lo que ha pasado... Así es, así es. Todo un ministerio pastoral, gracias a Dios. ¿Pero vale la pena servir a Dios? Una pregunta. ¿Cómo no va a valer la pena, hermano? Claro que vale la pena servir al Señor. Servir a Dios es la satisfacción más grande que podamos tener. ¿Y de qué diferentes maneras se sirve a Dios? Porque también hay muchas formas. Hay muchas maneras de servir a Dios en la iglesia, sobre todo ahí es donde comienza la historia. Si tú en la iglesia le sirves con ganas, con dinamismo, con respeto a los pastores, con obediencia, con sujeción, entregando tu tiempo, si tú le sirves ahí y dejas huella, yo siempre he pensado y he creído que a esas personas que le sirven a Dios con todo su corazón en la iglesia, que son leales, que son buenos hermanos, son los que Dios llama para un ministerio específico, hermanos, mediante Jesucristo. Bueno, también queremos que nos cuente, porque usted estaba en las redes sociales, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, ¿Qué tiempo tiene ya en las redes sociales? Esa pregunta está muy interesante porque, ya ves, aparte de todo, ¿no? Ya hasta me había yo olvidado de eso. Pero de las redes sociales, por dar el testimonio de nuestro caminar en Cristo, el Señor. Y voy a decir esto que hace ratito quería decirlo, pero no lo dije. Si yo volviera a nacer y el Señor se manifestara otra vez en mi vida, a pesar que uno sufre en cierto momento, aunque tiene muchos momentos de tanta alegría en Dios, pero a pesar de todas las cosas, yo, si estuviera consciente, volvería a aceptar al Señor y volvería a seguirlo y a servirlo. Bueno, a las redes sociales empiezo por la pandemia. Ah, fue en la pandemia. Fue en la pandemia. Fue tan rápido, tiene tantos seguidores. Sí, fue en la pandemia que yo comencé a predicar, porque pues nos obligaron, pues, de un mandato gubernamental, ¿no? Sí. A cerrar el templo por el contagio y todo eso. Y bueno, sí, yo cerré el templo, estamos en la ciudad hay mucha vigilancia. Entonces, quizás en comunidades más escondidas, pues a lo mejor siguieron con cultos, pero aquí en la ciudad es diferente. Y pasaba la patrulla que no estaba así es. De hecho, sí nos vigilaban, ¿eh? Pero allá que dice, díganos la dirección de su iglesia por si alguien nos está escuchando y quiere visitarlo. Bueno, la iglesia se llama Centro Familiar Cristiano Ríos de Agua Viva, es calle La Vía, esquina Madero, 307, Colonia Tasta, aquí en Villahermosa, Tabasco, gloria al Señor. Entonces, hermanos, pues por causa de la pandemia yo comienzo con, pues predicar, primero fue en Facebook,
¿verdad? Primero ahí comencé a ¿En predicar. su Facebook personal o...? En mi perfil, Ujú. ahí en mi perfil personal. Empecé a predicar, me dice mi esposa, la hermana Betty Cosi, me dice, hijo, dice, Un saludo tienes para que-". ella. Ah, Un o saludo sea, para la patrona. sí, que Dios bendiga a mi esposa, mi ayuda idónea, gracias al Señor. Y bueno, hermanos, me dice mi esposa, tienes que predicar en las redes, y yo dice, O sea que porque siempre ha estado... ella, sí, Dios la ha usado, de verdad que sí. Yo no había pensado en predicar en las redes, yo ni conocía ninguna aplicación, ningún sitio, ninguna, hermanos de red social conocía yo. Me dice, empieza a predicar, dice, porque la gente, porque a ella le hablaban mucho, hay mucha necesidad. Ella se levantaba a orar a las 12, a la 1 de la mañana, por la gente que decía que no podía respirar, que se estaban ahogando, Que les que se llamaban, que estaban estaban muriendo. enfermos. A ella le llamaban mucho y yo escuchaba que oraba. Y a veces ella me levantaba, mira, hay un caso muy fuerte, vamos a orar por ella. Y a las 3 de la mañana orando por la gente, hermano, en tiempo de pandemia. La pandemia fue en el 2020, por ahí por enero, fueron marzo, Empezó en marzo. abril, por ahí, ¿verdad? Marzo, Abril, comenzó la pandemia. Para finales del año 2000, ¿sí? ¿Verdad? Yo empecé a predicar en el Facebook. A finales ya del año. A finales del año. Me dice mi esposa, empieza a predicar, la gente tiene necesidad. Le digo, bueno, voy a comenzar. Y me dice, pero predica todos los días, de lunes a lunes, de lunes a domingo. Le digo, ay no, le digo, ¿cómo voy a predicar todos los días? Tengo que estudiar un sermón, tengo que preparar una enseñanza, y para estudiar una enseñanza, una clase, requiere estudio. Sí, sí, y todos los días, ¿no? Y todos los días no puedo preparar un sermón para cada día. Me voy a agotar mentalmente, emocionalmente. Acabo de ir a predicar ahorita a la iglesia Galilea, allá de Lomitas, donde es el superintendente Fabián. Él es nuestro súper. Un saludo igual para él. Saludos para nuestro superintendente, muy amado, muy espiritual, gracias al Señor. Y ahí prediqué todavía este sábado. Y el tema que me encargaron se llamó El varón cristiano y las redes sociales. Es un tema que requiere estudio, investigación. Sí. Entonces yo me llevé 2 semanas haciendo ese sermón y varios días estudiando, de tal manera que casi de memoria yo me podía desenvolver tirando la palabra y predicando. Entonces le digo a mi esposa, no, todos los días no, le digo, no, ¿dónde vas a creer? 4 días nada más, y eso que es mucho. Y empecé así en el Facebook. Luego yo no lo dejé, pues continué, sigo hasta hoy, pero ya me quedé nada más con videos cortos y una vez a la semana. ¿Pero predicaba en vivo o era grabado? Eran en vivos. Y tardaba bastante. Eran en vivos, pues era entre 40 a 50 minutos que estaba yo ahí al aire. Luego me fui al TikTok, luego me fui a... Ya eran grabados, lo grababa y lo subía. Pregrabado, ya lo subía yo a TikTok. Porque en Facebook sí era en vivo, ¿o no? En Facebook eran puros en vivo, así es, en Facebook. Luego hice mi página en el Facebook, eso hace poquito, gracias al Señor. Me pueden, si gustan seguir en el Facebook, me localizan como Presbítero Daniel Ortiz. Presbítero se abrevia como PBRO. Lástima que no lo traje escrito, Daniel Ortiz. Ahí ustedes pueden seguirme en esa página, en Facebook. Ya tenemos 15,000, por ahí van y va subiendo, gracias a Dios. En dos ahí vamos, meses. eso sí tiene poquito tiempo. Es rápido, está creciendo. Meses. Gracias ¿Y a Dios. en TikTok? En TikTok sí ya tengo un ratito, ya tengo más, no me acuerdo cuántos, si 1 año y medio, 2, no me acuerdo bien, pero sí ya tengo más. ¿El tiempo que tiene en TikTok? De prácticamente de estar Para mí que tenía usted más años. No. Y en el TikTok pues ya tenemos 61,000.1, 61,000K pues, ya ahí esperamos que suba a 100 y a 1,000,000 acá de este lado. Tengo un video de 1,100,000 vistas, tengo de 500,000, tengo de 20,000, 100,000, 50,000, así. Ahí va con la ayuda de Dios. Mi idea es predicar la palabra y que levante al caído y restaure a las personas en el nombre de Jesús. Esa es mi mentalidad. ¿Y cómo llegó a TikTok, a YouTube? O sea, ¿quién la hermana igual a su esposa la alentaba o cómo fue? Ya de ahí yo seguí mi carrera, de ahí yo comencé a predicar. Ya de ahí sí me gustó, la verdad que sí me gustó. Y ya yo investigaba, veía tutoriales y así poquito a poco, porque nadie me enseñó, yo solito, de manera autodidacta, comencé a estudiar las plataformas, cómo se hacían y así. Vi tutoriales, le digo, por acá en YouTube, pero y de ahí fui aprendiendo. En TikTok, porque muchas veces decían, no, que TikTok es de
salen muchas personas bailando y cosas así. Así me decían a mí que no, pero yo decía, sí, a mí me dijeron una vez, es que ahí es donde ahorita la tendencia. Si no tienes TikTok, no tienes ninguna red social. Entonces, ¿qué le motivó a hacer lo que es escribe la visión, le dice el Señor, o sea, usaron los medios que había en aquel tiempo. Si hubiera WhatsApp, también le mandaba por WhatsApp. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy a meter a TikTok y voy a ver cómo va. Y el primer video se hizo viral allí. Pero no tenía seguidores o la cuenta que era personal. No tenía yo nada, era nada más personal y así comencé. Y de la nada, pues la gente lo empezó a ver, les gustó. Y gracias a Dios tengo varios videos virales. Sí, es que en TikTok pasa rápido y rapidito se ve y tienes Así vista es. y llega a más personas. Pero sí se quedaron la gente. Sí, sí. Les adelanto que en el Facebook, gracias a Dios, tengo un video viral que tiene 4.800.000 vistas. Ese video en el Facebook se llama, ese video se llama Tú honras a tu madre. Así se llama ese video. Así lo puede buscar, así lo puede buscar igual. Amén, amén. Búsquelo ahí en mi canal, de el Facebook como presbítero Daniel Ortiz. Amén, y también en YouTube nos dice que hace YouTube oraciones. Acabo de comenzar hace poco, llevo subiendo Reels hace un poquito más, unos mesecitos más, pero aquí estoy haciendo todas las mañanas, de lunes a viernes, devocional pastoral, tiempo de comunión con Dios. El eslogan se llama Creciendo juntos por medio de la oración y de la lectura de la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que se están conectando. Ese es mi eslogan del YouTube. Ahí oran, ¿no? Ahí. Hacemos oraciones, traigo un mensaje diario. Si usted quiere anotar bosquejos, yo traigo diario un bosquejo que usted puede anotar y le sirve para su ministerio, para predicarlo en la tarde. Si usted va a predicar en su iglesia local, como predicador local, le va a servir mucho estar ahí conmigo, porque yo llevo material y llevo bosquejos que voy predicando, que voy enseñando. Es de lunes a viernes, de 7 a las 7:30 comenzamos y tardamos entre 30 a 40 minutos, máximo sería a lo mejor una hora, porque se ponen buenas las oraciones, hermano, de verdad. Entonces, les invito para que puedan seguirme en el YouTube. ¿Cómo aparece en YouTube? ¿Cómo aparece en el YouTube me pueden buscar como Daniel Ortiz Oficial, ¿sí? Como Daniel Ortiz Oficial, por favor, y serán bienvenidos. Ojalá que ustedes puedan decir, hermano, aquí estoy, les escuché en el programa de nuestro hermano Guillermo, gloria al Señor. Nos unimos aquí a la oración de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, devocional pastoral con su servidor, sobre todo, hermano, con el respaldo del Señor en ese programa. Amén. ¿Y qué otra red social tiene? Pues lo último que tuve, y eso tiene unos mesecitos nada más, eso es lo último, es en Instagram. Ahí hay, ahorita va para 3,000 seguidores, ahí va poquito, pero igual también sube videos ahí. Subo videos cortitos, pero subo pocos, no es todos los días, no es todo el tiempo. Pero ahí está también el Instagram, ahí estoy como presbítero Daniel Ortiz, igual, así está. Bueno, ya hemos ido avanzando en el tiempo, ¿verdad? Nomás nos quedan 9 minutos. Pero en ese breve tiempo queremos que nos cuente qué le podría decir usted a las personas, a los pastores, a las personas, si se pueden meter en este mundo de las redes sociales, la pueden aprovechar para predicar, para evangelizar. ¿Usted cómo lo ve? Debemos aprovecharlo, ¿verdad? ¿Qué consejo le puede dar? Pues precisamente, hermanos, hay que usar todos los medios que tengamos a la mano o cerca, que existan, porque la tecnología ha crecido y nos da esa oportunidad que en todas partes, la misma Biblia dice que hay que predicar en todo el mundo. ¿Cómo vas a predicar en todo el mundo? No lo puedes predicar. No vas a ir por todo el mundo. Ir casa por casa, no se puede. Se va a intentar y lo intentamos, pero no vamos a abarcar. Con trabajo vamos a abarcar nuestra colonia, ¿no? Sí. Entonces, hay que aprovechar estas redes sociales y predicar la palabra. Dice, y me seré testigo en todo el mundo, ¿no? Así es, en todo el mundo. ¿Y cómo se va a llegar a todo el mundo? A través de las redes. Igual cuando el anticristo gobierne todo el mundo, va a usar la inteligencia artificial y va a usar todas las plataformas virtuales que llegan a todo el mundo. Y de esa manera va a controlar a cada persona en esta tierra. Y ya lo está controlando. Vamos a usarlo nosotros para la gloria de
de Dios. Y ya está controlando muchas cosas a través de las redes sociales, ¿verdad? Eso sí hay que tener cuidado con las redes sociales, porque esa red social te puede esclavizar. Hay gente adicta a las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que hay un mecanismo psicológico, psiquiátrico que metieron en las redes sociales. Y esa es que están hechas de tal manera para que tú te quedes allí. Si tú ves algo que te gusta, de eso te van a estar mandando. Sí. Hay un juego psicológico. Le das me gusta, por eso decimos nosotros, no, dale me gusta, comparte. O si tú le das me gusta, ya le avisó al algoritmo de la aplicación. Que le gustó y te va a recomendar eso. Entonces, por eso debemos de predicar la palabra y buscar lugares donde se predique la palabra con sana doctrina. ¿Para qué? Para que se llene del evangelio toda la tierra en el nombre del Señor. O sea que el llamado es que el pastor o el hermano, el joven que vaya a predicar, se puede preparar bien, ¿verdad? Claro. Como dice usted, con un bosquejo, con la palabra, no nada más hablar por hablar. Así es, hay que prepararse, hay que orar. Yo a veces termino de lo que hago y ahí me arrodillo ahí mismo donde estoy, en donde está mi set de estudio, de grabación, y ahí me arrodillo y le pido al Señor que toque a través de lo que se hizo, que Dios se mueva. Que sigue orando, sigue clamando por ellos. Sigo orando por lo que yo hago. Yo sigo orando por lo que hago en las redes sociales. Tengo muchos compromisos porque soy pastor, doy clase en el instituto, predico afuera también como conferencista, gracias al Señor. Y luego pues las redes sociales que requieren tiempo, pero trato de organizarme bien y gracias a Dios que pues mi esposa también me echa la mano, me ayuda, y mi hija, una de ellas, una licenciada también, muy humildemente me graba a veces en un parque, en otro lugar me hace videos y pues se pone bien el asunto, ¿no? Así que adelante en el nombre de Dios y conforme el llamado de Dios y el ministerio que Dios les haya dado, y que el mundo conozca a Cristo, el Salvador, el Señor, el único Dios, el único que murió por nosotros. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Y usted agarra, o sea, de todo eso tiene un pequeño tiempo para grabar y hacerlo. Y también llegar a más personas. O sea, ahí se cumple, como dice usted, de evangelizar y predicar la palabra. Así es, también por ese medio. Hay que usarlo todo. No, eso no quita lo presencial. Por supuesto que no. Hay que llegar a la iglesia de manera presencial, hay que orar de manera personal, pero en las redes sociales podemos estar predicando la palabra del Señor y llegamos a personas que están encerradas a lo mejor en su casa, que están oprimidas, que se quieren quitar la vida, cárcel, ¿verdad? En mucho lugar, y entonces le llega el mensaje a ellos. A mí me mandan muchos mensajes, cientos de mensajes diarios, donde me dicen, gracias por este mensaje, porque esto era lo que yo necesitaba. Otros me dicen que fue una palabra acertada para su vida. Otros simplemente me dan las gracias por estar allí predicando y llevándoles ese mensaje. Pero como le decía, usted se prepara estudiando la palabra, como decía al principio, no, es como voy a poner a aplicar todos los días, porque se requiere, no nada más me voy a parar en el celular y voy a hablar lo que se me venga a la mente. Claro que no. Por eso tiene el éxito, porque es el estudio de la palabra de Dios. Y aparte hay que tener una continuidad, hay que estar siempre allí. Sí. Yo prácticamente hago mi devocional y después hago 2 o 3 videos shorts, videos reels para las demás plataformas, diario. Hay que tener continuidad en esto para que pueda llegar. Sí, la palabra a muchas personas, ¿verdad? Así edifica. Bueno, ya el tiempo se nos ha ido tan rápido, ¿verdad? Todavía nos queda 4 minutos, pero eso ya no es nada. Para que en otra ocasión vamos a ver qué días nos vuelve a venir aquí a la radio con un tema escatológico, hablar de los últimos días, no sé, algo que usted sea experto, como decía, en ese tema. Nos decía que en el tema de escatología, ¿no? Sí. Yo estudié la especialización después de mi doctorado en teología, estudié escatología. ¿Estaría usted? Entonces sí me gusta, son cosas que a mí me fascinan. ¿Se comprometería usted a darnos un tema, hablarnos un tema un día? Claro que sí, para hermano. Que la audiencia que nos va a ver, nos está viendo. Lo promovemos por todas partes y que haya gente allí. Pues ya los que lo están viendo y lo van a ver por los videos igual, sepan que va a volver usted con un tema, que nos va a enseñar, ¿verdad? Como decía que es maestro. Claro que sí, hermano, de esa importancia, pues, de los temas, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no tenemos mucho conocimiento en esas cosas. Amén, sí, un tema escatológico, un tema de matrimonio, ¿verdad? Un tema juvenil, o sea, hay muchas cosas. Sí, porque usted todos los temas que habla, usted, los que te hablan en las redes sociales, tiene un tema
Tiene un Siempre, tema, yo siempre digo. me adelanto con un tema, nunca improviso el tema. Sí, sí. El tema siempre lo anuncio antes y ya está estudiado, ya está hecho. O sea, yo ya con tiempo ya elaboré mi sermón, elaboré mi estudio, de acuerdo Se a... preparó, por eso le digo. O sea, siempre con o sea, anticipación. o sea, no es nada más hablar por hablar, sino usted ya va preparado Claro que a sí. hablar. Por eso le Así decía. es, hermano. Así es. No estamos hablando con cualquier persona. Entonces, muchas gracias.